y hacerlo a esa velocidad. Y entonces, en este proceso de transformación nos enfrentamos a otra dificultad, que es cómo logro controlar y reaccionar en un proceso donde ya no tengo una persona tal vez que me actúa de guardián con lo que está sucediendo. Y vemos un caso bien concreto, que es algo, por ejemplo, en la industria del retail y en una actividad tan crítica como es la detección de fraude. ¿Cómo puedo detectarlo? ¿Cómo puedo reaccionar cuando ya no estoy al lado de la persona evaluando una transacción? Para hablar de todo esto, contamos con Cuy Arroyo, que es VP de E-Commerce Operations en Walmart, y nos va a hablar de cómo resolvieron la prevención de fraude mediante el uso de Machine Learning. Demos un aplauso a Cuy para recibirlo. Gracias. Me van a disculpar, también la tengo en inglés porque la utilizamos ahí en el foro de la empresa. El antifraude es un tema que es core, que es primordial en las operaciones de venta en línea, y en corporativos especialmente grandes a veces no se entiende que es parte del costo de operar. Y efectivamente, como veíamos con Juan, requieres un proceso muy ágil y una flexibilidad y entendimiento desde el top para entender cómo manejarlo. Entonces, un poco de contexto de la empresa que represento, Walmart de México y Centroamérica, que somos uno de los retailers o empresa de tiendas al menudeo más grandes del país y de Latinoamérica. Y lo que pueden ver ahí un poco es que al cierre del 2008, ¿qué representamos? Somos una empresa que más o menos tiene 5 millones de transacciones en nuestras tiendas solamente en México por día. Tenemos más de 800 sellers en nuestro marketplace. Tenemos tráfico que ya rebasa los 30 millones entre los sitios del grupo. En fin, tenemos una operación que, si bien es una empresa grande con una marca grande, en línea todavía seguimos posicionándonos con el mercado en México. Pero también aquí se dan una idea de la complejidad que tenemos para hacer ventas en línea. Resalto, por ejemplo, la barra verde, ¿no? Kioscos. Uno de los grandes éxitos que tenemos son nuestros kioscos de .com. Pero eso implica que en más de 500 kioscos, que ese número, si ya lo pongo para este año, ya estamos hablando de 800 kioscos en las tiendas del grupo. Eso implica que en 800 pantallas, en cada una de las tiendas a nivel nacional, llega un cliente o un socio, en el caso de Sam's, y pide ayuda a un promotor para que le ayudemos a hacer ventas en línea, porque el país todavía sigue haciendo su evolución. Eso implica que tienes 800 puntos de contacto donde una persona habla con un agente y por ende puede haber riesgos. La misma actividad en línea, que es algo que nos dicen mucho los mexicanos, tenemos miedo a veces de que pongamos una transacción y alguien nos clone, nos copie la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Entonces, son temas como muchos que podemos hablar. Entonces, uno tiene que empezar a definir cuál es la mejor manera de atacar un problema que cada vez crece más. Conforme ustedes crecen sus volúmenes de transacciones y de ventas, ese problema se va a exacerbar, y el reto es como, sabiendo que es un costo innato, inherente de la operación de e-commerce, lo tienes que reducir, lo tienes que controlar. Entonces, primero tienes que conocer tu mercado, tienes que entender cuáles son las palancas y las actividades que la gente mala, los fraudsters en inglés, cometen. Por ejemplo, desde los trojans que les ponen en sus sitios, desde robarles la identidad cuando no protegen su información y la botan en el cesto de la basura con toda su información financiera, o incluso cuando ustedes pagan con tarjeta de débito. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes hoy transaccionan la mayor parte de las veces con una tarjeta de débito? A ver, nada más quiero tener una idea. Pues sí, es un monto considerable. Asumo que los demás usan tarjeta de crédito o efectivo, que todavía es muy fuerte en México. Una recomendación personal: piensen muy bien los que utilizan su tarjeta de débito, porque en el mundo que vivimos hoy, ya olvídense de lo que te van a clonar en una gasolinería. La tarjeta de débito es la forma más fácil de cometer fraude en el mundo, y aparte es la única donde no tienen la seguridad que tienen en una tarjeta de crédito, de que si alguien les comete un fraude, ustedes están protegidos. En las de débito no, normalmente con algunas excepciones. Entonces, ese es un ejemplo: conocer cuáles son las actividades que realmente utilizan estas personas para cometer fraude en el país. Y luego viene un proceso interno, que aquí lo que les voy a comentar de manera muy breve es el proceso evolutivo que tuvimos en Walmart de México y Centroamérica. Primero empezó con una visión holística de los clientes, y aquí les voy a dar un pequeño ángulo distinto, un twist
de cómo se ve el antifraude. El antifraude va más allá de solamente controlar transacciones, es una experiencia de los clientes. Como pueden ver acá, les muestro algunas de las cosas donde nosotros tenemos una interacción con nuestros clientes y nuestros socios, desde invoicing, o sea, la facturación que hacen cada mes cuando se meten al sitio para generar su factura. Tenemos nuestra capa de datos que le pusimos cerebro, no fuimos tan creativos, ¿verdad? Somos un poco aburridos en eso, pero bueno. Tenemos las membresías de SAMS, en donde conocemos ahí sí a detalle quiénes son nuestros socios para cuidarlos. Tenemos un área de Customer Insights donde no tenemos tarjetas de lealtad o alguna manera de identificarlos directamente, utilizamos otras técnicas analíticas para conocer un poco sus perfiles de compra. Tenemos evidentemente todas las transacciones de crédito y de débito que si bien yo no sé quién hace la transacción, sí puedo estimar con diversas fuentes más o menos qué perfil de compra tienen, más o menos de qué grado, de qué grupo de edad, de qué zona del país y empezar a desarrollar un perfil. Toda esa información uno la empieza a mapear y empiezas a básicamente resumir que tienes datos muy concretos de tus clientes, o en nuestro caso clientes y socios, que aquí complemento ya actualmente para nuestro grupo, ya no son solamente clientes y socios, ya también tengo de sellers. Ustedes se pueden dar de alta como un seller en nuestra plataforma, en nuestro stack de Marketplace, y también a través de eso puedo conocerlos un poco más y cuidarlos. Tenemos los market trends o las tendencias del mercado, en donde eso todo, afortunadamente en nuestro mundo, pues todos son unos y ceros. Todo lo podemos codificar y una tendencia de mercado benigna o maligna la puedes codificar en algoritmos. Y por último, los perfiles de compra a los que hacía referencia, donde empiezas a conocer a la gente sin saber quién es, por obvias razones, porque por protección de privacidad de datos. Pero sí puedes saber más o menos en qué grupo empiezas a segmentar. Y en algún momento, si ustedes aceptan, evidentemente, cuando les preguntamos, incluso personalizar la experiencia. Entonces, si se dan cuenta, ya no solamente estamos hablando de antifraude, estamos hablando de una experiencia de compra y estamos hablando de personalizar esa experiencia de compra. Ahí es donde se vuelve más interesante, porque lo que te permite explorar nuevos caminos en la evaluación de fraude, te permite realmente explorar el programa de lealtad y de personalización que tienes en una empresa, para que con esa información hagas que a la gente que hace las cosas bien, los premies. Y la gente que lo hace mal, en su vida vuelven a comprar en el grupo. Tengo una lista bastante larga de mexicanos y algunos que otros extranjeros que en su vida van a poder comprar en los sitios de Walmart. Y si alguno de ustedes me quiso meter un gol, tal vez me metieron un gol una vez, pero les apuesto que ya su tarjeta de crédito ya no es aceptada, porque queda registrado el paquete de datos. ¿Quién eres? Con los últimos 4 dígitos de la tarjeta, más o menos en dónde se generó la transacción, el IP, de qué zona, de qué grupo de edad, en fin, un montón de datos. Pero actualmente nosotros hacemos eso, ahora regreso al tema de personalización, lo hacemos a través de reglas. Entonces empiezas a utilizar reglas que un humano codifica. Por ejemplo, si la persona vive en código postal o zona X de la Ciudad de México y es una persona que tiene 22 años y es la primera vez que utiliza esa tarjeta de crédito, nuestro sistema los va a rechazar, lo más probable. Porque es primer uso en un rango de edad que es de alto riesgo, básicamente que la gente que comete fraude está más o menos en ese rasgo, y aparte vives en una zona peligrosa donde normalmente vive la gente que comete estos fraudes. Entonces la regla es blanco y negro. Estás ahí, te rechaza, no puedes transaccionar y aparte guardo tus datos y no vuelves a transaccionar en el sitio. Entonces, las reglas uno las va armando, y eso desde el 2008, 2007 y hasta la fecha ha sido como más o menos la regla de cómo nosotros los negocios en e-commerce mundial controlábamos fraude a través de un rules engine o un engrane de reglas que, insisto, se utilizaba información de los clientes, tendencias del mercado y lo que un analista define. Se arma la regla y se ejecuta. Ahora empieza lo bonito, que es machine learning. Entonces, asumo que muchos acá están familiarizados con los algoritmos o lo que significa machine learning, que es básicamente otra manera de decirle a una manera de programación en donde agilizas y enriqueces una base de datos de tal forma que básicamente anulas la necesidad de una persona que te cree las reglas. Las reglas solitas se ejecutan, se van creando esas reglas para prevenir el fraude. Pero lo más importante de esta evolución es que te permite empezar a generar perfiles, tendencias. En otras palabras, a través de un sistema antifraude, ustedes pueden empezar a conocer mejor a sus clientes y empiezan a crear un ecosistema. Entonces, en resumen, tú empiezas con una data layer, como nosotros le llamamos cerebro, de manera muy inteligente. Quiero pensar que mi amigo, el que lo codificó, le gustaban los X-Men. Y si recuerdan la serie, cuando todavía salía el actor que ven ahí,
hablaban de Cerebro. Entonces yo quise pensar que le puso Cerebro pensando en el doctor X Xavier y poniéndose la cara. Pero pues no, fue más aburrido, nada más le puso cerebro por ponerle cerebro. Luego lo complementamos con nuestros datos de lealtad. Empezamos a interactuar con información que podemos sacar a través de nuestras interacciones con nuestros socios comerciales en la banca. Empezamos a utilizar tendencias de mercado, disculpen ahí la tendría que decir data. Y luego empiezas a utilizar los algoritmos de Machine Learning. Y entonces, antes de que se lo esperen, empiezan a crear un ecosistema que nace de una necesidad de e-commerce de proteger a sus clientes y a sus socios, y en realidad lo que están construyendo o enriqueciendo es su estrategia de datos, en donde de repente a través de esa información que ya generaron de sus clientes y de nuestro caso de los socios, primero puedes empezar a entender los sistemas de devoluciones. Ejemplo, antes de entrar a devoluciones, concretamente en fraud prevention, en el ejemplo que les daba, la persona tal vez vive en una zona un poco complicada económicamente hablando de la Ciudad de México. Y sí, es un chavo joven que va saliendo de la universidad o están entrando a la actividad económicamente activa del país. Y adicional, pues sí, es una persona muy honrada y quiso sacar por primera vez su tarjeta de débito o de crédito. En el sistema anterior, por las variables en el contexto que les comenté, lo hubiéramos rechazado o la hubiéramos rechazado. En un sistema de Machine Learning, no. Porque empieza a través de un proceso de interacción y de acumulación de información, empiezas a entrenar los modelos, ese conjunto de modelos que crean Machine Learning. Y esos modelos empiezan a entender que muy probablemente esa persona en realidad, por un poco más información y la tendencia que tenemos de región, no es necesariamente una persona mala. Y entonces el merchant, en este caso el proveedor de e-commerce, dice, tomo el riesgo y le autorizas la transacción. Y lo más probable es que si el modelo te da con una confiabilidad arriba del 60%, tomaste la decisión correcta. Y si no, te va a meter un gol. Pero una vez que está metido el gol, ya no vuelve a suceder porque la misma herramienta empieza a actualizarse constantemente. Habiendo dicho eso, ya empiezas a conocer más a tu cliente. Ejemplo, alguno de ustedes me devuelve un artículo. Yo tengo una decisión a tomar hoy. Cada vez que ustedes me devuelven algo, a mí me cuesta más de lo que o sea, yo ya invertí en el precio, en muchos casos hasta en negativo para generar el tráfico. Ya invertí en mandarles el producto a sus hogares o a que lo recojan en una tienda según la preferencia que tengan. Y ahora tengo que invertir para regresarlo porque no les gustó y porque mi propuesta de valor es decirle al cliente, si no te gusta lo regresas y la cumplimos. Pero nos cuesta mucho trabajo y nos cuesta dinero. Entonces, a través de estos modelos, lo que viene ahora, esto todavía no lo tenemos, les estoy compartiendo algo que estamos empezando a hacer este año. Yo ya puedo saber que si eres una persona que me compras con una cierta frecuencia y eres una persona confiable, igual y hasta te regalo. ¿Sabes qué? No me lo devuelvas y te lo mando el que te mandé equivocado. Porque eres un cliente confiable, que eres un cliente, o sea, ya tienes una recurrencia y yo te voy a premiar. Entonces, un problema se vuelve un programa de lealtad. Empiezo a premiar a la persona que se comporta bien. Personalización. Como ya sé quién eres, pues no solamente te voy a decir, no me lo regreses, quédatelo, perdóname, te mando el corregido. Adicionalmente, como ya me dijiste que eso no te gustó o yo cometí un error y te lo mandé mal, eso se actualiza en tu sistema de datos. Entonces de repente empiezo a personalizar. Entonces ya sé que eso te gusta, eso no te gusta. Y la mayor parte de la gente en tu segmento, de tu grupo de edad, de la zona en la que vives, ¿le gusta o no le gusta eso? Eso automáticamente se mete en el modelo y empiezo a personalizar, a segmentar realmente hasta que llegue un momento donde puedo personalizar. Es decir, a cada individuo le pongo una experiencia de lo que más probablemente les gusta buscar, hacer el browsing y comprar. No solamente eso, en ese mismo ejemplo, como ya te conozco más, sé que tienes una sensibilidad adicional en el precio de tales artículos. Por ejemplo, me compras manzanas y me compras bananas, y me compras televisiones y me compras consolas. Bueno, sé que las bananas y las manzanas, lo que tú aprecias es la calidad porque me lo dices en mis encuestas. Entonces, ahí sé que estoy bien. Pero de repente la consola, pues sí, ¿no? Te gusta el Xbox y de repente los naranjitas o los amarillos te empiezan a mover el tapete porque los azul no tenemos el buen precio, lo bajo para ti. Y lo bajo porque yo sé que para ti como cliente que me respetas y me cuidas, yo te cuido y puedo hacer un pricing, dynamic pricing se le llama, para consentirlos de manera individual. Por último, con esa misma información, yo hoy en esta plataforma tengo un grupo, como les decía, más 800, bueno, ya estamos arriba de ese número de sellers. Esos sellers hoy confían en nuestra plataforma para venderles a ustedes.
Pero ellos también sufren de lo mismo que yo sufro en los sistemas antifraude. Pero sabiendo que yo ya te conozco por las devoluciones, por el mismo sistema antifraude, ya te personalicé, yo puedo decirle al seller de qué manera consentirte como cliente porque te conozco. Entonces hay sellers que tal vez venden productos que no te interesan. Ejemplo, eres el chavo de 22 años de zona X de la Ciudad de México. Tal vez no te interese que te venda lápiz labial o, no qué sé, los tapetes del auto porque pues no te interesa comprar tapetes de auto. Pero sí te interesa, como ya sé que te gustan las consolas y los videojuegos, sé que te puede interesar el nuevo lanzamiento de Halo. Entonces, te lo pongo enfrente, pero yo no lo vendo porque la verdad ahí le pierdo. Prefiero el seller que tiene una manera más competitiva de jalar ese producto porque le venden en otras partes del mundo. Te lo venden y aparte te lo venden en un mejor precio porque yo le recomiendo a qué precios te lo puede vender para que te consienta como cliente y le sigas comprando tanto al seller como a mí. Y por último, ya para finalizar, no es solamente eso, que a través de esa misma herramienta, seguimos hablando de una herramienta que empezó para proteger a sus clientes y a sus socios de fraude. Pero como ven, ya creas un ecosistema en donde utilizas todos los analíticos para conocer mejor a tus clientes y consentirlos y protegerlos. Pero esos mismos clientes también pueden ser asociados, es decir, empleados de la empresa. Entonces también lo puedes utilizar como un modelo en donde yo conozco y sé que si voy a vender en superama.com o en el app de Sam's, hay un perfil que necesito para mercadear como operador digital la mercancía, los artículos, para que pueda hacer todo lo que ya les comenté. Entonces empiezo a reclutar y digo, ¿sabes qué? Necesito un merchant. En nuestras operaciones digitales tenemos un rol que se llama Category Merchant. Y es básicamente el mercader que hace lo que ustedes ven. Si ahora bajan, ojalá y bajen todas nuestras apps y ven nuestro sitio web, mercadeamos lo que ustedes ven ahí. Entonces hay una parte personalizada, automática, hay otra que no, porque también tenemos compromisos de estrategia de categoría y con nuestros proveedores, nuestros socios comerciales, los proveedores. Entonces empezamos a moldear y decimos, ¿sabes qué? Para este amigo que estamos hablando de 22, 23 años, que no le interesan los tapetes de auto, pero sí le interesan las consolas, le llama la atención el juego de Halo, pues claramente necesitamos un perfil pues más millennial, zenial, para que sepa cómo hablarle a esa audiencia a través de mi plataforma. Entonces, ¿qué hago? Le paso los datos al servicio de talento y le digo, reclútame una persona con estas cualidades. Ahí lo tienes porque lo quiero para este rol. Es decir, el rol de contratación ya no es quiero un category merchant. Quiero un category merchant para un segmento de la población que es como Juan Pérez, que le gustan los videojuegos y el juego de Halo. Todo eso en el mismo ecosistema de analíticos. Esto que les estoy diciendo, tomando las palabras de mi colega Juan, no es bullshit, esto ya es real, eso es lo que estamos modelando ahora, porque insisto, primero, a mí me conviene que ustedes estén felices conmigo, porque cada vez que están felices me compran más. Fact, en los datos que tengo analíticos, cada vez que un socio o un cliente de Walmart o un socio de Sam's me compra tanto en físico como en línea, se incrementa radicalmente la frecuencia de compra y el ticket promedio. ¿Por qué? Porque me compran más, porque le ven más valor. Entonces, a mí me conviene que ustedes estén contentos, obviamente, pero también me conviene por otras razones. Me conviene que la gente, que el engagement con mi plataforma se multiplique, porque yo no solamente les vendo productos a través de mis sitios, también les vendo experiencias y también les vendo información. Es decir, muchos de ustedes en su vida me van a poner una orden tal vez en línea, espero que no, pero muy probablemente. Hay gente que le gusta ir a la tienda, pero la mayor parte de la gente que hoy en México, para ser preciso, alrededor del 63% de la gente que hoy busca productos en el Buen Fin en México, primero busca online, checa el precio y luego va a la tienda y lo compra. Ese fact, para ser muy claro, es fact a través de una encuesta que se hizo el año pasado con una cierta consultora en donde encuestó a un número proporcional de la gente que compró de los 80 y pico billones de pesos que se vendieron. Y eso es lo que respondieron. Aproximadamente el 63% son los que ya empiezan su decisión a través de los servicios digitales y la consolidan en tienda física o la siguen en el servicio digital. En conclusión, todo lo que les estoy diciendo nos conviene. Me conviene reclutar gente enfocada. Decía no sé qué tanto es verídico, ¿no? Que cuando alguien de ustedes vio la serie de House of Cards, me sorprendería que no, pero a ver, House of Cards, ¿no? Bueno, Stranger Things, sí, ¿no? Tenía que ser. Ya no digo, porque se nota que hay varios millennials acá. Pues ambas series, ustedes saben de sobra las historias de Netflix, cómo agarra datos de un lado o de otro y le dice a un estudio, acá tienes los datos, genérame una serie o genérame una película con estos datos. La de House of Cards fue más icónica. Tenías ahí Los Angeles Confidential, tenías a Kevin Spacey haciendo, fuera de los escándalos recientes, un montón de ruido como trampotaba. Le dicen, pues si agarras a Kevin Spacey